esta detención y próxima extradición del ex diplomático Andrés Roemer. Les decíamos que los cargos que podría enfrentar en México no solo serán los de estas más de 60 denuncias que hay en su contra por delitos de carácter sexual, entre ellos violación sexual agravada y también todo lo que tiene que ver con ataques de carácter sexual. Pues a esto se suman también los temas de lavado de dinero y de evasión fiscal. Son en total 5 órdenes de aprehensión las que estarían vigentes en su contra por precisamente violación y abuso sexual agravado en contra del excónsul mexicano en San Francisco, Andrés Roemer Slomiansky. Este fue detenido el fin de semana allá en Israel. Se presume que fue detenido en Tel Aviv y esto fue con fines de extradición a México. Ya se tiene fecha, será el próximo 16 de octubre cuando se extradite a nuestro país. Ello después de que el gobierno de Israel le diera protección por más de 2 años para evitar que fuera juzgado en México. Además, a esas acusaciones se sumarán otros cargos como los de lavado de dinero y evasión fiscal en su momento. En los casos de violencia sexual, las órdenes de aprehensión se derivan de las denuncias públicas hechas por decenas de mujeres. Se calcula que son más de 100, más de un centenar de mujeres que habrían ya pues roto el silencio con el cual este personaje pues se vivió agrediendo a diestra y siniestra a un depredador sexual. Así lo han considerado sus víctimas y que pues todo esto ya será juzgado en tribunales. Esperemos que ahora sí la justicia sirva para algo, toda vez que se dicen ahí en la Suprema Corte, empezando por Norma Piña, aliados de las mujeres. Se dicen feministas. Vamos a ver si es cierto o si opera esta puerta giratoria como en otros casos delicados donde los presuntos delincuentes o delincuentes confesos quedan en la calle por esta mala praxis que ya es una cosa cotidiana en el Poder Judicial de la Federación. Se calcula más de 100 mujeres han roto este silencio para acusar a Andrés Roemer. Se presume pues que las víctimas serían todavía más, toda vez que pues no existe en todas las víctimas esta capacidad de enfrentarse a un sistema patriarcal de justicia que muy probablemente las revictimice. Entonces muchas siguen guardando silencio. Estas denuncias se hicieron no solo en redes sociales, sino también ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Andrés Roemer, quien se ostentaba, hay que recordarlo, como empresario, intelectual, escritor y también que fue diplomático, representante de México en el extranjero. Según testimonios de las víctimas, Roemer utilizó dichas posiciones de poder para acosar y abusar de mujeres jóvenes que buscaban en muchos casos oportunidades de trabajo y algunas de las cuales incluso lo acusan de violaciones sexuales. En los próximos días, pues ya decíamos, el 16 de octubre será extraditado a México para enfrentar estos procesos penales correspondientes por todos los temas de violencia sexual contra mujeres, incluidos también delitos federales de carácter o más bien que tienen que ver con presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales. Esto ya se lo imputa directamente la Fiscalía General de la República. Este lunes, ayer lunes, el presidente López Obrador pues confirmó esta detención con fines de extradición de Andrés Roemer. Y también recordar que el presidente López Obrador llamó a las autoridades de Israel a que hicieran lo propio con el
el otro refugiado allá en Tel Aviv, en Israel, el ex titular de esta agencia de investigación criminal, el propio Tomás Herón de Lucio, quien está acusado de tortura en contra de quienes estuvieron implicados en la llamada verdad histórica. El propio Tomás Herón de Lucio implicado en la llamada verdad histórica y torturó a quienes eran presuntos responsables, unos sí, otros no, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Pues este llamado es precisamente porque se abriría la puerta o la posibilidad de que el gobierno de Israel hiciera lo propio, detuviera a Tomás Herón de Lucio. Este personaje, el exdiplomático Andrés Roemer, escritor y quien tenía pues mucha influencia en el mundo cultural y también mucha influencia en el tema judicial, pues de acuerdo con los expedientes abiertos en la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Servicio de Administración Tributaria y en la propia Fiscalía General de la República, habría creado una compleja red financiera que ha llamado la atención de las autoridades, sobre todo la UIF, el SAT y la FGR, pues esta red financiera tiene tentáculos en México y en el extranjero y a través de ella se movieron cientos de millones de pesos a través de empresas y asociaciones civiles, algunas de ellas con alerta de la autoridad financiera y con clasificación de empresas fachada a fin de presuntamente evadir el fisco y blanquear capitales. Antes de dar más detalles en torno a estas informaciones a las que ha tenido acceso la revista Contralínea, vamos a ver uno de los testimonios, el primer testimonio de una de las víctimas de Andrés Roemer. Se trata de Itzel Schnaz, quien publicaba en el contexto del llamado Me Too, este movimiento mundial femenino para denunciar todo el abuso en contra del género femenino. Pues en el contexto de este Me Too hacía lo propio esta bailarina Itzel Schnaz en sus redes sociales, incluso en YouTube pues continúa vigente este video y ahora retomamos su testimonio para comprender un poco el perfil de este depredador sexual, como lo han llamado sus víctimas. Por supuesto serán las autoridades las que determinen la presunta culpabilidad del escritor y exdiplomático Andrés Roemer. Pero vamos a escuchar a esta bailarina narrar pues la desgracia que sufrió a manos de este personaje y regresamos. Conocí al doctor Andrés Roemer en el Festival de Ciudad de las Ideas noviembre 2019. Le hablé de mi trabajo con entusiasmo, pensando que podía ser lindo programar algunos de los proyectos escénicos de los que formo parte en la siguiente emisión de este mismo festival. Intercambiamos números telefónicos y nos pusimos en contacto algunos días más tarde. Me citó para presentar el proyecto, primero en un restaurante de la colonia Roma, y un par de horas antes me pidió que nos viéramos en su casa. Así fue, llegué al encuentro. A tratar de presentar el proyecto mientras esquivaba bromas, piropos y cumplidos. Me negué a los tragos y alcoholes de cortesía. De hecho, llegué en moto para que fuera más fácil decir que no sin recibir insistencias. Obviamente no hubo alcohol. Pero no pude evitar los incómodos comentarios de lo sexy que puede volverse una mujer en moto ante los ojos de cualquier pendejo. Si yo hubiera podido escoger, mi esposa hubiese sido bailarina, me dijo. Me pareció un halago muy estúpido y empecé a cuestionar su tan prestigiada inteligencia. Halagos hubo muchos y estúpidos también. La presentación del proyecto se veía constantemente interrumpida por amiguismos, supongo que demasiado cariñosos para hacer una cita de trabajo y para apenas conocernos. Me halagaba constantemente. Pero después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas,
Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y o excitar y o masturbar. A veces hacen falta precisiones y no las tengo. Para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer. Empecé a tejer la despedida con tintes y con muchas ganas de querer salir corriendo. Trataba de ser amable y elegante. Trataba de seguir conversando y no alborotar. Cabe decir que a la distancia me miro a mí misma muchísimo más estúpida de lo que pude mirarlo a él en aquel entonces. La coronada despedida cerró con broche de oro. Aseguró la programación de mi trabajo en su festival y celebró nuestro encuentro, mientras charlábamos de otras reuniones laborales. Ya casi lograba despedirme. Andrés Römer colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo: a nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas o faltas del más mínimo respeto. Lamentablemente aún no existía su sana distancia, pero afortunadamente logré salir de ahí. Después de eso pasaron infinidad de cosas, un montón. Empecé a buscar la manera de denunciar y finalmente terminé en la unidad de género de Grupo Salinas. Me sometí a un proceso de investigación que estuvo a cargo de Jackie Loas. Durante el proceso de esta denuncia, la unidad de género convocó a otras instancias como Me Too México, Periodistas Unidas Mexicanas y algunas otras para poder ampliar su investigación. Mi denuncia y el relato de los hechos coincidía con varios casos. No era una coincidencia. Era un modus operandi. Nos encierra en su casa. Nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres. Se masturba, te toca, te violenta. Y también se narraban un par de otros casos, de casos distintos y terribles. Fue así como en diciembre del 2020, la unidad de género determinó que Andrés Römer es un violentador sexual patológico que atenta contra mujeres. Gané la denuncia. Existe el expediente, pero no quedé conforme. Supongo que aún falta muchísimo por hacer. A partir de entonces he ido compartiendo mi experiencia. Me pareció como lo más inmediato, lo que podía hacer de manera inmediata. Para lograr tener una complicidad entre muchas, para lograr escucharnos entre todas. Y es que no sé qué pasa. O el mundo es muy pequeñito, o tus alcances son aterradores, Andrés. Me empecé a llenar de muchos y todo tipo de comentarios. Justo hace un par de días atrás me llegó el mensaje de una conocida colega bastante respetada del gremio diciendo: hola Itzel, aquí algo que debes saber. Mi novio me acaba de platicar que por ahí del 91-92 una amiga suya fue violentada por Andrés Römer de manera muy similar a tu experiencia. Intentó hablar y fueron a buscarla. Se acobardó y hasta ahí llegó. Eran otras épocas, pero desde entonces tiene estos comportamientos. Son muchas mujeres a quienes les estás haciendo justicia y dando la oportunidad de alzar la voz. Sigue adelante y no te rindas. Yo no sé qué mierdas está pasando. Pero resulta que yo estaba apenas naciendo cuando tú ya violentabas y después de eso mandabas violentar para sembrar el miedo y conseguir silencio. Habrás de ser ruin y miserable, cabrón. Habrás de tener miedo tú a nosotras, porque estoy segura que muchas mujeres se van a sumar a esta denuncia.
Estoy segura que vamos a lograr cuestionar tu prestigio y entrecomillar tu nombre. Ya basta. Y triste, lamentable testimonio de Itzel Schnaz, ninguna mujer debería de pasar por este tipo de desgracias, de violencia extrema de género. Por supuesto, no se compara con un feminicidio, pero también hay que entender el daño psicológico, físico, emocional que se sufre tras vivir este tipo de violencia, que no es una violencia que termine en el momento en el que ocurre el abuso, sino que es una violencia continuada. El terror que siembran estos depredadores sexuales en las víctimas es continuado, y eso debería de ser ya una agravante al momento de juzgar a este tipo de personas como Andrés Roemer, y por supuesto que se le haga justicia a todas estas mujeres por lo que significa. También hay otro testimonio que vamos a recuperar, es de Mariana Peñalba, quien también lo subió a sus redes sociales en su momento, en este contexto del Me Too, que ocurrió pues ya hace unos años, unos 4 años, y también que revelaba pues justo eso, el abuso de un personaje como Andrés Roemer. Vamos a escucharlo. En ese momento yo no entendí por qué quería cerrar la puerta detrás de ella, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer algo, no te estás escondiendo de nadie, pues no tienes por qué cerrar la puerta, ¿no? Y entonces a mí me preocupó porque yo dije, bueno, yo dejé ir a mi hijo con esta señora, esta persona, yo no sé quién es, yo no quiero que se lleven a mi hijo quién sabe dónde, ¿no? Y entonces yo me saqué de onda y Andrés se dio cuenta y me dijo, no te preocupes, nada más lo va a entretener ahí para que podamos platicar tranquilos. Pero yo no me quedé tranquila. Y lo único que me tranquilizó es escuchar la voz de mi hijo del otro lado de la puerta. Yo oía que estaban ahí hablando y que estaban jugando algo. Y no sé ni en qué momento, no sé ni de qué estábamos hablando, que nos sentamos en los como silloncitos estos y Andrés se me lanzó encima. No voy a dar más detalles. Yo llevaba un vestido. No me defendí, no hice nada. Porque por más que le decían, no, Andrés, espérate, por favor, no parece entender lo que es no. Y mi hijo estaba a un lado de la puerta, entonces yo no quería que me oyera ni, no sé, gritar, ni que algo me estaba pasando, porque no quería que se angustiara y se preocupara. Y lo más terrible es que yo no quería hacer ruido porque no quería dejar de oír su voz, porque el que más me preocupaba era él, porque yo no sabía si algo le iban a hacer también. No tuve ni tiempo realmente de hacer mucho aspaviento ni de defenderme, que se había terminado el asunto. No sé ni cómo sucedió, solamente me quedé como en shock de lo que acababa de suceder. No podía creer que una persona con el nivel intelectual, cultural y es decir, parecía de buena familia, me hubiera hecho lo que me hizo Andrés. Solamente me acuerdo que se subió el pantalón y me dijo, ay, lo siento mucho, estaba muy excitado.
como si yo hubiera esperado que durara más tiempo, como si no sé, se preocupara no sé, no lo sé, no sé, se me hizo como, me sentí como un Kleenex, como un objeto usado. Y terriblemente la manera en la que Andrés lo manejó, en ese momento yo no me di cuenta. O más bien, mi manera de tomarlo seguramente fue mi culpa. Fue mi culpa porque yo he de haber enviado un mensaje que no era. Pero no entendí nada, porque dije, yo iba con mi hijo, yo no iba buscando eso. ¿A quién se le ocurre pensar eso cuando iba con mi hijo? O sea, ¿qué persona piensa en sexo cuando estoy ahí con mi hijo? No lo entendí. En ese momento estaba yo en shock. Terrible, no hay otra palabra para describir lo que estas mujeres pasaron y que tienen que revivir para poder narrar y romper este círculo de silencio que gira en torno de las personas en posición de poder, de las personas impunes que acaban violentando no a una, no a dos, sino a decenas, en este caso quizá más de 100 mujeres viviendo esta tragedia como la de Mariana Peñalba, a quien, pues sí, de acuerdo con su testimonio, violó sexualmente este personaje, e incluso pues ella toda la angustia que narra, porque ahí estaba también su pequeño hijo que había sido pues sustraído de la habitación por otra persona, que pues todo esto nos da una idea que era un modus operandi muy bien aceitado de este personaje, pues parte de lo que se ha dado a conocer. Ahora, de acuerdo con los expedientes penales que se podrían derivar también en cargos, resulta que Andrés Roemer pues estaría implicado en esta compleja red financiera que él mismo habría creado para mover millones de pesos en México y en el extranjero, cientos de millones de pesos a través de empresas y asociaciones civiles, entre ellas aquellas que cuentan con alerta de la autoridad financiera por tener la clasificación de empresas fachada. En estos momentos estamos viendo justamente este análisis financiero hecho por la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a la figura de Andrés Roemer. Entre las operaciones financieras que realizó este escritor destaca haber recibido 27.800.000 pesos entre 2013 y 2019 por concepto de servicios profesionales de parte de la empresa Desarrollo de Proyectos Sinosura, persona moral que presenta coincidencias con el domicilio fiscal de la Asociación Civil Poder Cívico. De esta asociación civil, Andrés Roemer es socio y representante legal, y a través de esa asociación civil obtenía donativos para financiar y evadir el pago de impuestos según las autoridades fiscales. Los delitos que se le imputan a Roemer podrían ampliarse porque el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera también le siguen la pista a Sinosura, esta empresa que realiza transacciones con otra compañía denominada Starcom Worldwide. También sujeta a investigación por la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. En los registros del SAT aparecen como presidente de Poder Cívico AC
Pablo Cordicchi Abud como secretario, Bernardo Noval Bravo como vocal, Germán Emiliano Calderón Carmona y como representante legal Roemer, Andrés Roemer. Entre 2013 y 2020, esta Asociación Civil Poder Cívico realizó transferencias internacionales a 16 países, algunos de ellos considerados como paraísos fiscales, por 47.896.000 pesos y $1.500.000, que al tipo de cambio actual ascendería más o menos a 25.5 millones de pesos. De ese monto, los envíos de dinero que hizo esa asociación civil se concentraron principalmente en Estados Unidos, país al que realizó transferencias por 34.149.000 pesos y $1.384.000. En sus declaraciones anuales, Poder Cívico declaró ingresos de 2014 a 2019 por 562.491.991 pesos, de los cuales, por tratarse de una asociación civil, registró deducciones autorizadas por 567 millones de pesos. Ya hemos hablado aquí en el programa de Contralínea de cómo estas asociaciones civiles abusan de esta figura de altruismo para evadir el pago de impuestos. En 2021, Poder Cívico recibió 3 donativos, el más importante por 29 millones de pesos de parte del sector público nacional, sin especificar qué dependencia del gobierno federal le entregó dichos recursos públicos. Otro donativo corresponde a una persona moral que le transfirió 16.207.783 pesos y una persona física, también sin identificar, que le entregó 43.312 pesos. Otros donativos en 2022 fueron por 9.500.000 pesos de parte de una empresa sin identificar y otros 529.000 pesos de una persona física. De acuerdo con los datos fiscales de Poder Cívico, hasta 2022, un año después de que se libraran las órdenes de aprehensión contra Andrés Roemer, esa asociación civil reportó ingresos por 5.473.538 pesos. En su objeto, asegura que se trata de un centro de pensamiento y acción que proporciona herramientas a los ciudadanos para construir un México libre, próspero y seguro mediante redes sociales, innovación en política y difusión. En otras cifras que reportó al fisco, esta Asociación Civil Poder Cívico destacan sus gastos en asesorías por 6.823.888 pesos, gastos de operación por 1.048.482 pesos, en arrendamiento de inmuebles por 239.000 pesos, en telefonía 143.000 pesos. El excónsul en San Francisco y con estudios realizados en universidades de Harvard, California, la Universidad Nacional Autónoma de México y el ITAM, Roemer envió mediante transferencias internacionales 50.500.000 pesos de Estados Unidos y Francia entre 2014 y 2021. De eso total, 36.5 millones fueron destinados a una empresa fintech de nombre Apex. Entre 2013 y 2019 declaró al fisco ingresos por 73.100.000 pesos y realizó vuelos internacionales en compañía de su esposa María Hernández Cortés a Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Francia, Brasil, Reino Unido y República Dominicana. Parte de los avances de la investigación que se siguió en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la UIF, en mayo de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por la abogada Ernestina Godoy, obtuvo las primeras órdenes de aprehensión contra Roemer por delitos de abuso sexual y violación. La propia fiscal Ernestina Godoy ha declarado que la Fiscalía realizó los trámites ante instancias correspondientes como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicitaran la extradición a Israel. Esto ya finalmente se concretó después de 2 años de estarlo intentando. El excónsul, también escritor,
pues ya fue detenido el fin de semana pasado y será extraditado a México. Se espera que esto ocurra el próximo 16 de octubre.